Estimadas y estimados estudiantes, les doy la bienvenida a Aprende en Casa. Esta sesión corresponde a la asignatura de Matemáticas de primer grado de secundaria. Soy la maestra Irene Saraí Torres Herrera y me complace acompañarles en esta ocasión. Aprecio su atención y espero que los retos que les presentamos hoy les permitan profundizar y consolidar los contenidos que abordaremos. No olviden que el estudio y la práctica son la base del éxito. Por favor, tomen nota de cada una de las actividades que se desarrollarán. Pongan mucha atención y recuerden que, si lo consideran necesario, pueden volver a ver la sesión más tarde. En esta sesión emplearemos diversos contextos, tanto de la vida cotidiana como algunos juegos matemáticos, a modo de consolidar los procedimientos para sumar y restar fracciones y números decimales, positivos y negativos. Para lograr un mejor desempeño al realizar las actividades, les recomiendo tener siempre cerca de ustedes su cuaderno o bien hojas reutilizables, lápiz, goma y su libro de texto de la asignatura de Matemáticas de primer grado. En caso de tener discapacidad visual, preparen hojas Ledger, punzón y regleta. En lecciones anteriores se vio la resolución de algunos problemas en los que fue necesario emplear la suma de fracciones y números decimales, positivos y negativos. En esta sesión continuaremos trabajando ese tema. Si tienen alguna duda, no se preocupen, regístrenla en su cuaderno y en esta sesión la resolveremos. Iniciamos. Acompáñenme a analizar el siguiente planteamiento. Juan es buzo y se sumerge en el mar, cerca de un arrecife para recoger muestras de vida. Para tomar su primera muestra, desciende 1 metro y 3/5. Luego, por razones de seguridad, Juan debe ascender medio metro. Para tomar la segunda muestra, debe descender 3 metros y 2/5. ¿A qué distancia de la superficie está cuando tomó la segunda muestra? Para responder la pregunta, representemos con números negativos los descensos y con números positivos los ascensos. Con ello tenemos que 1 entero 3/5 negativo para el primer descenso, 1 medio positivo para el ascenso y 3 enteros 2/5 negativo para el segundo descenso. ¿Qué procedimiento debemos seguir para determinar la posición final de Juan? Para calcular a qué distancia de la superficie está Juan, debemos considerar que primero estaba a menos 1 metro y 3/5 de metro y ascendió medio metro. Entonces, para saber a qué distancia estaba en ese momento, sumamos 1 entero 3/5 negativo más 1 medio. Lo primero que hay que hacer es convertir 1 entero 3/5 negativo a fracción impropia, es igual a 8/5 negativo. Para sumar las fracciones, buscamos un factor común para obtener fracciones con igual denominador. En casa, ¿cuál piensan que sería ese denominador? En este caso, el común denominador es 10. Anotamos la suma con las fracciones equivalentes. 16 décimos negativo más 5 décimos es igual a... ¿Qué tenemos que hacer para resolver la adición? Como una de las fracciones de esta adición es positiva y la otra negativa, el procedimiento a seguir es encontrar la diferencia entre sus valores absolutos. 16 décimos menos 5 décimos es igual a 11 décimos. Ahora, 16 décimos negativo tiene mayor valor absoluto. 16 décimos negativo más 5 décimos es igual a 11 décimos negativo, que representa en metros la posición de Juan después de su ascenso. Ahora, consideremos que el segundo descenso, que fue de 3 metros y 2/5 de metro, convertimos el número mixto a fracción impropia y después a una fracción equivalente con denominador 10. 17/5 negativo es igual a 34 décimos negativo.
Ahora resolvemos la adición resultante. 11 décimos negativo más 34 décimos negativo es igual a 45 décimos negativos. Así obtenemos la respuesta. Sabemos que Juan se encontraba a 45 décimos de metro negativo de la superficie. Al obtener la segunda muestra, que equivale a 4,5 metros bajo el nivel del mar. Muy bien, después de este ejercicio que les permitió recuperar sus conocimientos sobre solución de suma y resta de fracciones y de números positivos y negativos, resolvamos las siguientes actividades. Recuerden tomar nota de la información y tratar de resolver junto conmigo. El calentamiento global consiste en el aumento de la temperatura de la Tierra, mismo que se refleja en los océanos y la atmósfera. Principalmente es causado por la emisión de gases de efecto invernadero, expedidos por la actividad humana. Debido a las graves consecuencias de este problema, se ha estudiado con detenimiento desde inicios del siglo XX. Enseguida, veremos en una tabla el registro de la variación promedio de la temperatura, experimentadas cada 20 años en todo el planeta. Podemos ver que en 1900 la variación de la temperatura fue de 3 décimos negativos de grados Celsius, lo que significa que disminuyó. En 1920 la variación promedio fue de 1/20 negativo. En 1940 la temperatura aumentó en promedio 19/50 de grado. En 1960 varió 1 décimo negativo. En 1980 aumentó 11 centésimos de grado y en el 2000 también aumentó 3/8 de grado. La situación nos lleva a plantear distintas preguntas. ¿Cuál fue la diferencia entre la variación de la temperatura entre 1900 y 1940? Como pudimos observar, el registro de la variación en 1900 fue de 3 décimos negativos de grados Celsius, mientras que en 1940 fue de 19/50. Para encontrar la diferencia en la variación de temperatura que hubo entre estos dos años, tenemos que resolver con una resta. Tomaremos el registro de la temperatura promedio de 1940 y le restaremos el registro de 1900. Esto es 19/50 menos 3 décimo negativo. Para resolver la operación, aplicamos las reglas de la sustracción de números positivos y negativos, que nos indica que restar es lo mismo que sumar por el opuesto inverso aditivo del sustraendo. En este caso, el número opuesto de 3 décimos negativo es 3 décimos, por lo que la suma correspondiente sería 19/50 más 3 décimos. Para resolver esta suma, debemos expresar ambos sumandos con el mismo denominador. Para hacerlo tenemos que convertir 3 décimos a su fracción equivalente, 15/50. Ahora sí, sumamos 19/50 más 3 décimos es igual a 19/50 más 15/50. Al resolver la operación, el resultado es 34/50. 34/50 puede simplificarse y nos queda 17/25. La diferencia en la variación de la temperatura entre el año 1900 y 1940 fue de 17/25 de grados Celsius. Consideren que no calculamos la variación total, únicamente la diferencia entre los valores de estos años. Ahora, veamos la diferencia entre la variación de la temperatura de los años 1900 y 2000. Consideren que solo vamos a calcular la diferencia entre esos años, no la variación total del siglo. Como se puede observar en la tabla, el registro de la variación en 1900 fue de
3 décimos negativo de grado, mientras que en el 2000 fue de 3 octavos. Para encontrar la diferencia en la variación de temperatura entre estos dos años, recurriremos a una sustracción. Esto es 3 octavos menos 3 décimos negativo. Para resolverla, convertimos la resta en una suma, cambiando el sustraendo por su inverso aditivo, por lo que nos queda la suma 3 octavos más 3 décimos. Tenemos que convertir las fracciones a fracciones equivalentes con igual denominador, que en este caso será 40, obteniendo las fracciones 15 cuarentavos y 12 cuarentavos respectivamente. Entonces nos queda como 3 octavos más 3 décimos igual a 15 cuarentavos más 12 cuarentavos igual a 27 cuarentavos. Vemos que la diferencia de la variación entre estos dos años fue de 27 cuarentavos de grado Celsius. Alumnas y alumnos, como reto les invito a calcular la variación total de la temperatura durante el siglo XX, es decir, de 1900 a 2000. Para ello, tienen que calcular la diferencia entre periodos consecutivos de 20 años y al final sumar esas diferencias. Vayamos a otra situación. Los cuadros mágicos son juegos matemáticos creados por Luca Pacioli en el siglo XIV. De este ilustre matemático ya hemos hablado recientemente en Aprende en Casa. Para seguir practicando la suma y resta de fracciones positivas y negativas, completemos juntos un cuadro mágico de 3×3. Como deben recordar, para completar un cuadro mágico, la única regla es que todas las sumas horizontales, verticales y diagonales lleven el mismo resultado. ¿Listas y listos? Observemos el cuadrado mágico. En este caso, la suma de filas, columnas y diagonales tiene que ser de un medio negativo. Para completarlo, comenzaremos con la columna de la izquierda que muestra dos valores, 1/3 y 1/3 negativo. Como hemos visto antes, estas fracciones representan números opuestos. ¿Recuerdan qué sucede al sumar números opuestos? Efectivamente, el resultado es 0. Entonces, solamente tenemos que agregar la fracción 1/2 negativo para completar la columna y cumplir con la suma. El valor encontrado forma parte de la segunda fila, junto con 1/6 negativo. Como en esta fila aparece la suma que necesitamos, es decir, 1/2 negativo, entonces buscamos un número que sumado a 1/6 negativo nos dé 0, que en este caso es su opuesto, es decir, 1/6. ¿Cómo van hasta aquí? Recuerden tomar nota para después comprobar los resultados. Continuemos. Ahora completaremos la diagonal que contiene 1/3 negativo y 1/6 negativo. Sumamos sus valores absolutos y el resultado será un número negativo. 1/3 negativo es igual a 2/6 negativo. Entonces, 2/6 negativo más 1/6 negativo igual a 3/6 negativo, que es igual a 1/2 negativo. Con esto ya tenemos el número que buscamos, 1/2 negativo. Para no alterar el resultado, únicamente agregamos el 0. Podemos comprobarlo restando 3/6 negativo menos 3/6 negativo, que es lo mismo que sumar por el opuesto. 3/6 negativo más 3/6 es igual a 0. Completemos la primera fila. A 1/2 negativo le restamos 1/3 para encontrar el valor que falta. Como restar es lo mismo que sumar por el inverso aditivo, operamos con fracciones equivalentes como sextos. 3/6 negativo más 2/6 negativo es igual a 5/6
negativo. Vamos por la segunda columna. Sumamos 5 sextos negativo más 1 sexto negativo, que es igual a 6 sextos negativo, igual a 1 entero negativo. Para encontrar la fracción que falta, restamos 1 medio negativo menos 1 entero negativo, que es igual a la suma 3 sextos más 6 sextos, que es igual a 3 sextos, igual a 1 medio. Solo nos falta una casilla. Para que sea más sencillo, consideramos la tercera columna. A 1 medio negativo le restamos 1 sexto. Operamos con sextos y aplicamos la regla de la sustracción, sumando 1 medio negativo más el opuesto de 1 sexto, que es 1 sexto negativo, que es igual a 4 sextos negativo. Hemos terminado con el reto del cuadrado mágico. Espero les haya resultado útil para poner en práctica los procedimientos de la adición y sustracción de fracciones y las reglas al operar con números positivos y negativos. Para continuar practicando, resolvamos juntos la siguiente situación. El precio del dólar es un tema que a diario vemos en las noticias, periódicos o en las casas de cambio y bancos. Es un tema de gran importancia que debemos tener presente, ya que su valor está directamente relacionado con el costo de muchos productos y servicios de origen extranjero que consumimos en el país. Se muestra cuánto varió el precio del dólar con respecto al peso mexicano durante 7 días. Alumnas y alumnos, les pregunto, ¿cuál fue la variación diaria del dólar respecto al peso mexicano? ¿Qué día hubo mayor variación con respecto al día anterior? Para dar respuesta a las preguntas es necesario comparar el precio del dólar de un día para otro, esto es, la variación que hubo entre los días consecutivos. ¿Qué operación nos permite hacer esas comparaciones? Una resta, claro, a la variación de cada día se le resta la variación del día anterior. Resolvamos juntos las operaciones aplicando las reglas de la sustracción de números positivos y negativos. Empecemos con la comparación entre los días 1 y 2. El día 1, la variación fue de 0.2, mientras que el día 2 fue de menos 0.27. Por lo que la resta que se genera es 0.27 negativo menos 0.2. Al resolver la operación, el resultado es 0.47 negativo. ¿Pueden explicar por qué? Al aplicar la regla de la sustracción, convertimos la resta en una suma de números negativos. Así tenemos que 0.27 negativo más 0.20 negativo es igual a 0.47 negativo. El resultado nos indica que la variación que hubo entre el día 1 y 2 fue de menos 0.47. Comparemos ahora la variación entre los días 2 y 3. El día 2 se registró una variación de menos 0.27, en tanto que en el día 3 fue de 0.04, por lo que la resta que se genera es 0.04 menos 0.27 negativo. Al escribir la resta como una adición, obtenemos una suma de dos números positivos. Al resolverla mediante el algoritmo, el resultado es 0.31. Lo que nos indica que la variación que hubo entre el día 2 y 3 fue de 31 centavos. Ahora veamos qué sucedió entre el día 3 y el día 4. En este caso, la resta que se genera es 0.68 negativo menos 0.04. Al aplicar la regla de la sustracción, la convertimos en una suma de dos números negativos. 0.68 negativo más 0.04 negativo. Al resolver la operación,
El resultado es 0.72 negativo, lo que nos indica que la variación que hubo entre los días 3 y 4 fue de menos 0.72. Hagamos una pausa. ¿Cómo van en casa? ¿Tienen claros los procedimientos para restar números positivos y negativos? Muy bien, vayamos a la siguiente comparación, día 4 y 5. El día 4 hubo una variación de menos 0.68, en tanto que en el día 5 fue de 0.454, por lo que la resta que se genera es 0.454 menos 0.68 negativo, que es igual a la suma 0.454 más 0.68. Al resolverla de la manera que ya conocen, el resultado nos indica que la variación que hubo entre el día 4 y 5 fue de 1.134 pesos, aunque en términos de la realidad esa cantidad de dinero no es posible representarla. Ahora obtengamos la variación que hubo entre el día 5 y el día 6. El día 5 se registró una variación de 0.454 pesos, mientras que en el día 6 fue de 0.3 pesos negativos, por lo que la resta que se genera es 0.3 negativo menos 0.454, que al convertirla en una suma equivalente tenemos 0.3 negativo más 0.454 negativo. Es igual a 0.754 negativo. El resultado nos indica que la variación que hubo entre los días 5 y 6 fue de 0.754 pesos negativos. Finalmente, comparemos lo sucedido entre los días 6 y 7. El día 6 hubo una variación de 0.3 pesos negativos, en tanto que en el día 7 fue de 0.02 pesos, por lo que la resta que se genera es 0.02 menos 0.3 negativo. Pasemos a una suma, empleando el inverso aditivo del sustraendo, que es 0.3, para tener la suma 0.02 más 0.3, cuyo resultado es 0.32. El resultado nos indica que la variación que hubo entre el día 6 y el día 7 fue de 32 centavos. Muy bien, ya tenemos el precio del dólar respecto al peso mexicano de todos los días de la semana. Con eso dimos respuesta a la primera pregunta. Ahora, solo nos falta determinar qué día hubo mayor variación. Concentraremos las comparaciones obtenidas en una tabla para dar respuesta a la segunda pregunta planteada. ¿Cuál fue la mayor variación que hubo en 2 días consecutivos? Es la mayor variación sin importar si es positiva o negativa, porque es el número que tiene el mayor valor absoluto. Esto nos lleva a identificar que entre los días 4 y 5 se dio la mayor variación, ya que 1.134 es el número con mayor valor absoluto. Hemos terminado. Sin duda, esta ha sido una sesión muy productiva, pero antes de despedirnos, ¿qué les parece si nos damos un momento para anotar lo más importante del tema que desarrollamos? Háganlo en sus cuadernos. ¿Preparadas y preparados? Para sumar y restar números decimales y fracciones positivos y negativos, se siguen las mismas reglas de los números enteros. La primera, si se suman 2 números positivos o negativos, se suman los valores absolutos y el resultado conserva el signo de los números en cuestión. La segunda, para sumar un número positivo y un negativo, se calcula la diferencia entre los valores absolutos y el resultado mantiene el signo del sumando con mayor valor absoluto. La tercera, para restar, se expresa la resta como suma, sustituyendo el sustraendo por su opuesto o inverso aditivo. Una vez hecho lo anterior, se suman de la manera que se indica la regla de la adición.
En caso de que tengan dudas o deseen profundizar o practicar lo visto en esta sesión, les recomiendo apoyarse en su libro de texto de matemáticas de primer grado o bien volver a ver esta lección. Nos vemos en la siguiente sesión de matemáticas primer grado en Aprende en Casa. Hasta luego. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.